Hola, buenos días mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de traerles otro mensaje del libro de Gálatas. Espero que están aprovechando este estudio y que aunque es muy profundo, que sea interesante y que están aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Este mensaje se titula El alto precio del legalismo. Quiero llevarles al libro de Juan para un versículo. Juan capítulo 8 versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la idea del libro de Gálatas, ¿verdad? La libertad en Cristo, y habla mucho de la gracia. Y vamos a ver esto hoy, ¿verdad? Que la gracia es algo muy importante en nuestras vidas. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y con nuestras Biblias para otro mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro y entendible y que Dios recibe toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has dado, Señor, para vivir y para vivir para ti, Señor. Bendice a todos los hermanos que se encuentran alrededor de tu palabra, Señor, escuchando este mensaje. Bendícelos grandemente, Señor, y abre nuestro entendimiento y nuestras mentes y corazones, Señor, para poder escuchar, y no solo escuchar, pero también recibirlo, aplicarlo a nuestras vidas. Bendice su mensajero, dale las palabras también, Señor. Ayuda el Espíritu Santo para llevar este mensaje a nuestros corazones. Que los cambios que necesitamos hacer, que lo hacemos, Señor, y si hay alguien que no es de ti, Señor, que no ha puesto su fe en ti, escuchando este mensaje, que lo haga, esa decisión, la decisión más importante en toda la vida, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, bendice todo, en el nombre de Cristo te lo pido todo, amén. Pues abriremos la palabra de Dios al libro de Gálatas capítulo 5 versículos 1 al 10. Gálatas 5 del 1 al 10. Nuestro tema de esta mañana es el alto precio del legalismo. Así dice el versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pues ya leímos la palabra de Dios en los capítulos 5 y 6 de Gálatas. Pablo pasa a la aplicación práctica. Recuerde, los capítulos 1 y 2 han sido capítulos personales. Nos ha compartido su propio testimonio, el apóstol Pablo, lo que la gracia significa para él. Nos ha comentado cómo fue liberado de la esclavitud, del legalismo como fariseo, a la gloriosa libertad de ser un cristiano. Luego, en los capítulos 3 y 4, Pablo se ha ocupado de la doctrina de la gracia. Su tema ha sido doctrinal, ¿verdad? Enseñanza. Pues
Los primeros dos, personal, los siguientes 3 y 4, doctrinal. Y estos capítulos 3 y 4 de los doctrinales, Pablo nos ha dado argumento tras argumento tras argumento, probando que somos salvos y santificados por la gracia y no por la ley. Ahora en los capítulos 5 y 6 se vuelve muy práctico. Él dijo, está bien si usted cree esto, si usted puede cantar sublime gracia del Señor, que un feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Si usted puede cantar maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Si usted puede cantar, su gracia es mayor, si las cargas aumentas, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Si usted puede cantar estos himnos, será mucho mejor que lo viva a través de su vida. Si usted puede leer los capítulos 3 y 4 y decir, es correcto, 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 dice Pablo, entonces se mostrará en su vida, ¿verdad? He descubierto que la mayoría de los cristianos evangélicos disfrutan argumentar la doctrina, pero no disfrutan aplicarla. Y ese es el gran dilema, ¿verdad? No podemos vivir vidas victoriosas si no aplicamos la verdad a nuestra vida. Y muchos cristianos tienen miedo de vivir por gracia, porque es igual como por fe, ¿verdad? Conozco muchas iglesias donde practican la gracia y practican la ley igual. Y si un cristiano se atreve a vivir por la gracia de Dios, se le considera una especie de hereje. Es que no encaja en el molde, no está en el cementerio con los demás miembros. Pues cuando llega el avivamiento, y el avivamiento significa que la gente descubre la gracia. Así en los capítulos 5 y 6 Pablo dice, seamos muy prácticos. Ponemos todo en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Sobre esto ahora. Vamos a vivir lo que acabo de enseñar. Ahora, a este tiempo, puede que alguien esté pensando, ¿y qué diferencia hay? Supongamos que creo en la gracia de Dios, pero no vivo por la gracia de Dios. ¿Qué diferencia hace? Iré al cielo de todos modos. Seguro que usted irá al cielo y eres salvo por la gracia, irá al cielo. Pero ¿por qué esperar la bendición? ¿Por qué no empezar a disfrutarlo ahora mismo? El Señor Jesús le salvó por gracia y le guarda por gracia y le madura por gracia. El pastor Carlos Spurgeon solía decir, poca fe llevará su alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a su alma. Así que en los capítulos 5 y 6 Pablo dice, ahora quiero mostrarles cómo vivir esto. Quiero que sea muy práctico y muy personal. Y dice Pablo, confío en que por el Espíritu de Dios lo aceptará y lo aplicará. Ahora en esta sección de Gálatas 5 del 1 al 10, Pablo nos advierte. Él está diciendo, si usted no tiene cuidado, se puede volver a la ley, se puede regresar a la ley, vivirá según las reglas y las regulaciones, se medirá a sí mismo según los estándares que han establecido los hombres, intentará agradar a Dios mediante la obediencia en lugar de recibir la gracia de Dios y obedecerla. Si no tiene cuidado, usted volverá al legalismo. Y si lo hace, usted será el perdedor.
estos judaizantes que habían estado infectando las iglesias que Pablo había fundado, decían esto: oh, si se somete a la ley, maduraría, se enriquecerá, crecerá, ganará mucho. Pablo dice que es todo a lo contrario. Pablo dice que si usted se vuelve a estar bajo la ley, usted perderá. Ahora en los versículos 1 al 10, Pablo presenta 4 imágenes o 4 cuadros que nos ilustran o nos enseñan vívidamente las pérdidas en las que incurrimos si volvemos bajo la ley. En los versículos 2 al 6 describe a un deudor que no obtiene ningún beneficio de su riqueza. En el versículo 7 está representado con un corredor, uno que corre, ¿verdad? Y en los versículos 8 al 10 describe a un panadero que tiene algo de levadura. Ahora miremos estos 4 cuadros o imágenes, ¿verdad? Primero, un prisionero, si se vuelve bajo la ley, pierde su libertad. Un deudor, si se vuelve bajo la ley, pierde su riqueza. Y un corredor, si se vuelve bajo la ley, perderá su progreso. Y el último, un panadero, si se vuelve a estar bajo la ley, como la levadura le envenenará y perderá su influencia espiritual. Ahora aquí hay 4 pérdidas tremendas. Nadie aquí esta mañana quiere ser un perdedor, ¿verdad? Luchamos para ganar y no queremos perder nada. La vida cristiana ya es bastante dura luchando contra el mundo, la carne y el diablo, sin tener que empezar a luchar contra la ley. Pues tomemos ahora estos 4 cuadros y descubramos cuáles son estas pérdidas y cómo podemos lidiar con ellas. Versículo 1. Pablo describe al prisionero y dice: si vuelve a estar bajo la ley, usted perderá su libertad. Dice: estad pues firmes. Estad pues firmes. Ahora, el pues nos lleva de regreso al capítulo 4, versículo 31, que dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ustedes han nacido libres, dice Pablo, pues estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El énfasis en Gálatas es el conflicto entre la esclavitud y la libertad. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, esto habla de que han sido salvos, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahí está, en el versículo 24, habla de que Agar tuvo hijos para esclavitud. Versículo 25, monte Sinaí, que conduce a la esclavitud. En el capítulo 3, imaginó la ley en el versículo 24 como un ayo, ¿verdad? Un tutor, y eso es esclavitud. Es decir, que aquí hay un niño griego, un niño romano, que no tiene la madurez suficiente para ir sin ser acompañado a la escuela y volver de regreso a su casa. Así que envían a un esclavo para acompañarle. El esclavo se le llama un ayo, es decir, un guardián, y su trabajo es protegerlo y decirle qué hacer, decirle lo que no debe hacer, protegerlo y mandarlo. Eso es lo que estaba haciendo la ley. Eso es esclavitud. Supongo que todos tenemos, cuando éramos niños, dijimos muchas veces: casi no puedo esperar hasta que sea mayor para poder hacer lo que quiero hacer.
y usted se crece y descubre que uno no se puede hacer lo que quiere hacer, nunca. Solo puede hacer lo que debe hacer, ¿verdad? El Guardián capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, en el capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Según la ley, usted pertenece a la esclava. Capítulo 5, versículo 1, que acabamos de leer, habla de un yugo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo el simbolismo aquí habla de esclavitud, esclavitud, esclavitud. Habla de un yugo. Recuerda cuando la iglesia registró ese primer consejo en el capítulo 15 de Hechos y estaban discutiendo, realmente debatiendo la pregunta: ¿deben los gentiles guardar la ley para convertirse en cristianos? Es decir, ¿tiene un gentil que convertirse en judío para convertirse en cristiano o para llegar a ser un cristiano? Ese fue su gran debate, y los legalistas decían: oh sí, deben hacerlo, no se puede descartar la ley, deben hacer esto y deben hacer aquello. Y Pablo se puso de pie y dijo: espera un minuto. Hemos visto a muchos gentiles salvarse sin la ley. Bernabé se puso de pie y dijo lo mismo. Pedro se puso de pie y dijo: ¿por qué debemos hacer que los gentiles lleven un yugo que nosotros mismos no podemos llevar? Esa es una gran descripción de la ley, ¿no? Un yugo que ni siquiera el pueblo judío podía soportar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué quiere decir con esto? Trabajar para tratar de agradar a Dios, trabajar para tratar de llevar ese yugo de la ley, y están cargados. ¿Cargados de qué? Cargados de la culpa del pecado, la culpa del fracaso. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿cuál es su yugo? Oh, es un yugo de amor, un yugo de gracia. Y la vida cristiana no es una vida en contra de la ley. La vida cristiana no es una vida de oposición a la responsabilidad. No hay que llevar el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, mi yugo no es irritante y mi carga es ligera. Así que el Señor Jesús murió por nosotros para que fuéramos liberados del yugo de la ley. El que quiere que seamos libres. La tragedia es que muchas personas están bajo el yugo del pecado. Hoy en día mucha gente lleva un terrible yugo de pecado. Algunos de ellos han tratado de salvarse poniéndose el yugo de la ley. Tratan de agradar a Dios con rituales, ceremonias, sacrificios, y por la obediencia de los 10 mandamientos, eso hace que ese yugo sea mucho más irritante y más pesado. Imagínese tener que llevar ambos yugos, el yugo del pecado y el yugo de la ley. Esa sería una forma terrible de tener que vivir. Esto es lo que impulsa a la gente a beber, a drogarse y a suicidarse, llevando un yugo terrible de pecado y de culpa, y luego tratando de deshacerse de ese yugo con otro yugo. Jesús dijo: desecha ambos yugos y pon mi yugo sobre vosotros y sea libre. Podemos ver que la libertad es el tema de Gálatas. Contra ese fondo oscuro del cautiverio y la esclavitud está la imagen brillante de la y hermosa de la libertad en Cristo.
Él nos ha redimido. Ahora la palabra redimió que se usa en Gálatas es una palabra interesante. Capítulo 3, versículo 13. Cristo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pues ¿cómo fue hecho una maldición por nosotros? Porque está escrito, dice la palabra, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesús no fue apedreado hasta la muerte, no fue decapitado, no fue apuñalado, fue crucificado. Y al colgarse de un madero, se convirtió en una maldición por nosotros. Así dice la Biblia. Ahora bien, la palabra que se usa en capítulo 3, versículo 13, redimió, no es la palabra común para redimido. La palabra común significa comprar por pagar un precio. Esta palabra significa comprar por pagar un precio para liberar. Pues uno podía comprar un esclavo con el deseo de mantenerlo como esclavo, solo trasladarlo de una propiedad a otra. Pero Jesús no hizo eso. Jesús nos compró del mercado de la esclavitud del pecado, pagando el precio para que Él podría liberarnos. Ahora se usa la misma palabra en el versículo 5 del capítulo 4. Cristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es la misma palabra, no se usa en muchos otros lugares. Significa liberarse pagando un precio. Así que Jesucristo no murió por usted para transferirle de un tipo de esclavitud a otro. Ahora bien, la forma en que algunos cristianos viven, uno pensaría que eso es cierto. Algunos de los santos de Dios piensan que ser un cristiano es algo oneroso y llevan ese yugo. Oh, tengo que ir a la iglesia y tengo que decir mis oraciones. Pobrecitos, nuestro corazón se quebranta por ellos. Acaban de pasar de un tipo de esclavitud a otro. Cuando realmente sabe lo que significa ser un cristiano, amigo mío, se mueve con esa libertad. Y Pablo dice, no sea un prisionero, no vuelva bajo la ley, no deje que ningún hombre o grupo le someta bajo la ley. Ahora, una vez más, tengo que tener cuidado al decir esto. Pablo no está diciendo que no deberíamos tener estándares. Pablo no está diciendo que no deberíamos tener reglas. Si no tuviéramos reglas, tendríamos un caos. Tiene que haber ciertos estándares y ciertas reglas. Lo que está diciendo es que si la única razón por la que usted es bueno es porque la regla número 13 lo dice, hay algo mal con usted. Él dice que si usted se mide su espiritualidad manteniendo ciertas reglas y estándares, usted no es espiritual. Los fariseos tenían muchas reglas y normas, las cumplieron y aún crucificaron a Jesús. Es fácil para nosotros como evangélicos ponernos bajo la ley y decir que no voy aquí y no voy allá y míralos a ellos hacen esto y no hacen aquello. No hacemos esas cosas que ellos hacen. Podemos ser tan legalistas como un judío del Antiguo Testamento. Pablo dice, no sea un prisionero, perderá su libertad. Es por eso que agrega en el capítulo 5, versículo 13, y llegaremos a esto la próxima vez, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué amar? El amor es el cumplimiento de la ley. Toda la ley está envuelta en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y así cuando el Espíritu Santo nos da su amor, no necesitamos la ley, no necesitamos leyes. Nuestra relación con Dios es de amor. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Nuestra relación entre nosotros es de amor. ¿Por qué? El Espíritu Santo hace que el amor de Dios fluya a través de nuestros corazones. Y entonces nos dice en el capítulo 5, versículo 1, que perderá su libertad si vuelve a estar bajo la ley. Esa es la primera pérdida. Se ve a un prisionero aquí llevando un yugo muy pesado. Apliquemos esto rápidamente y pasemos al segundo cuadro. No permita que nadie le robe su libertad en Cristo, que nadie le robe su libertad de la ley. No deje que nadie se robe su hermosa libertad para convertirse en todo lo que Dios quiere que usted puede llegar a ser en Cristo. Por favor, no se convierta en un cristiano igualito a todos los demás. Hay unas iglesias que ponen a todos en la misma máquina, parece, ¿verdad? Parece así, salen perfectamente igualitos. Y Dios dice, no haga eso, son todos distintos. Filipenses 2, 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una de las cosas hermosas de ser un cristiano es que no tengo que medirme con nadie más. 2 Corintios 10, 12, la segunda parte dice, pero ellos midiéndose en sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Usted dice, bueno, y no puedo cantar como Él puede cantar y yo no puedo. Dios le hizo igual como eres y Él quiere que usted haga las cosas que Él quiere que usted haga y no otra persona. No deje que nadie le robe esa hermosa libertad que usted tiene para convertirse en todo lo que Dios quiere que usted llegue a ser. Conozco a muchos cristianos y hay algunos que no creen que sean espirituales, a menos que se sienten culpables si no se van de la iglesia después de haber sido pateados, azotados, bombardeados y con ampollas. Ellos no se sienten como si hubieran estado en la iglesia. Y si durante el día se sienten felices, se sienten que algo anda mal. Se sienten culpables de sentir bien. Tienen la idea de que Dios quiere que nos sintamos culpables y bajo la convicción todo el tiempo. Pero no es cierto, no es la verdad. Dios desea que seamos liberados de la esclavitud y de la condenación. ¿Sabía que Dios no le trata sobre la base de la ley? Dios está tratando con usted sobre la base de la gracia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no está tratando contigo sobre la base de la ley, es sobre la gracia. Podríamos explicarlo así. Aquí hay un hombre que se pierde a su esposa a la muerte y se queda viudo y tiene que tener a alguien que se ocupe de su familia y de su casa. Así que se contrata a una trabajadora, a una señora, para que entre y asea la casa y lava los platos y prepara algunas comidas sencillas, cuidar a los niños hasta que él llega a la casa del trabajo. Ella decide tomar el trabajo y entonces sucede esto. A lo largo de los meses y los años, el Señor se enamora de ella y un día le dice, mira, ¿qué tal si nos casamos? Y ella dice, está bien. Y entonces se casan y ¿sabe qué?
ella continúa lavando los platos, preparando las comidas, aseando la casa, cuidando los niños, pero no se vive bajo la ley. No lo hace porque el jefe le diga que haga esto o aquello o no le pagará. Lo hace porque ya es parte de una familia bajo el amor. Esto es lo que sucede cuando usted es salvo. Una persona inconversa está bajo la ley. Dios dice que usted no puede hacer eso. No haga el otro, no haga eso. Y está bajo la condenación. Y luego usted se casa con Jesucristo por gracia. Y la ley se convierte en amor. Y usted comienza a hacer las cosas que se supone que debes hacer. No por la ley o por obligación, sino por amor. El segundo cuadro es el de un deudor. En los versículos 2 al 6, y Pablo dice que no solo se pierde su libertad, sino que se pierde su riqueza. Nota las palabras que se usan aquí. Mira el versículo 2, de nada os aprovechará. El versículo 3 está obligado. Se lleva el sentido de un deudor. Qué interesante, ¿verdad? Está hablando en términos financieros aquí. Dice que si se mueve bajo la ley, perderá su riqueza. Ahora, no está hablando de perder su salvación. De vez en cuando alguien me pregunta, ¿qué significa el versículo 4 en Gálatas 5? De la gracia habéis caído. ¿Significa que se puede perder su salvación? No. A lo largo de esta carta les habla como si fueran cristianos, hermanos en Cristo. Él no dice, bueno, usted ha perdido su salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo que cuando usted se mueve bajo la ley, usted pierde su riqueza espiritual. Dios no puede hacerle rico. Dios no puede enriquecerle cuando usted está bajo la ley. ¿Sabe por qué? Veamos el versículo 9 del capítulo 4, que dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Cuando se vuelve a estar bajo la ley, se vuelve a los elementos débiles y mendigos. La ley se convierte en un mendigo. La ley le hace pobre. La ley le lleva en bancarrota. Pero la gracia llega y le hace rico. Eso es lo que significa la gracia. La palabra gracia significa las riquezas de Dios al costo de Cristo. Gracia significa que Dios me da lo que no merezco. Oh, si tan solo aprendiéramos esto. ¿Cómo puede usted ser salvo? Por gracia. ¿Cómo puede vivir? Por gracia. ¿Cómo puede caminar? Por gracia. ¿Cómo puede orar? Por gracia. ¿Cómo puede dar? Por gracia. Cuando lee su Nuevo Testamento puede descubrir que todo es gracia. Ahora él dice, si usted vuelve a estar bajo la ley, si usted no vive por gracia, número 1, versículo 4, de la gracia habéis caído. Eso significa que usted sale de la esfera de la gracia a la esfera de la ley. Ahora Dios no quiere tratar con usted sobre la base de la ley. Jesús murió para sacarle de la esfera de la ley, que dice, le debo algo a Dios, a la esfera de la gracia, que dice, Él me da lo que necesito. He explicado esto antes con el hijo pródigo y lo voy a decirlo de nuevo. Cuando el hijo pródigo estaba de camino a casa, tenía un discurso ya preparado en su mente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, es decir, uno de los siervos más humildes. Entonces llega a la casa, el padre lo abraza y le dice a sus siervos,
sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Pues el niño dice: papá, mira, realmente no merezco todo esto, realmente no, quiero que me haga como uno de sus jornaleros. Su padre dice: ¿de qué está hablando? Eres mi hijo, está perdonado, está limpio, está vestido. Le he dado un anillo que comprueba que usted es mi hijo. Le he puesto zapatos. Los esclavos no usaban zapatos en esos días. Los hijos sí los usaban. Aquí hay un niño que dijo: mira, me ganaré mi propia entrada al hogar de papá. Trabajaré para entrar. El padre dijo: oh, no. Todo es por gracia. Y algunos de ustedes, los cristianos, están viviendo así, están diciendo: oh Dios, no quiero pedir demasiado de usted. Es difícil creerlo, pero algunos piensan así. No quiero abusarle y arruinarle, Señor. Quiero decir que si todas las personas que son salvas vienen y le piden cosas, habrá mucho menos. Solo le pediré un poquito. Juan Newton escribió estas palabras: va a haber a un rey, lleva contigo grandes peticiones, porque su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Pablo dice que si usted sale de la esfera de la gracia, Dios ya no podrá tratar con usted a través de la gracia. Si se mueve bajo la ley, entonces Él tiene que tratar con usted sobre la base de la ley, y usted será el perdedor. Se convierte en un mendigo en lugar de un hombre rico o una mujer rica. También hace la declaración en el versículo 2: de nada os aprovechará Cristo. Eso no significa que se rompa su relación con Cristo. No, para nada. Eso no puede suceder. Lo que está diciendo es que Jesucristo no puede derramar su gracia sobre usted. No se puede beneficiarle si no está en la esfera de la gracia. Jesucristo está obligado a enriquecerle cuando usted vive por fe y depende de la gracia. Cuando se convierte en ley, usted se desconecta el enchufe de la pared. Cuando se convierte en ley, usted se cierra el grifo. Cuando se mueve a la ley, usted ha perdido la libreta de ahorros. A Jesús le encantaría beneficiarle. Ahora la carne no aprovecha para nada, ya lo sabemos. La ley no aprovecha para nada. La ley no le da ganancias. La ley se las quita más bien. Pero Jesucristo quiere beneficiarle espiritualmente. Quiere serle de algún efecto. Creo que podrías traducir el versículo 4. Cristo se ha vuelto en ningún beneficio para usted. Él no puede darle los beneficios que quiere darle. Ahora bien, ¿cuáles son estos beneficios? Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Simplemente tome esta lista de palabras aquí. El Espíritu Santo no trabaja bajo la ley, trabaja bajo la gracia. Y Él es el Espíritu, Él es el Espíritu de gracia. Así dice la Biblia. No es el espíritu de la ley. El Espíritu es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aguardamos por fe la esperanza. No hay esperanza bajo la ley. La ley más bien le desespera. Pero hay esperanza bajo la gracia, la esperanza de la justicia. La ley no puede hacer a nadie justo. La ley no puede dar justicia, pero la gracia puede hacerlo por fe.
la fe y la ley no van juntos, pero la fe y la gracia sí van juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oh, por favor, vea que Jesús no puede impartirme la plenitud de su espíritu, no puede darme esperanza, no puede darme justicia, no puede aumentar mi fe, no puede obrar en mi vida a través del amor. Versículo 6, sino la fe que obra por el amor. No puede hacer ninguna de estas cosas si me he movido a la ley. He roto mi comunión, no mi derecho de ser un hijo, pues, pero sí mi comunión. Y de nada me aprovechará Cristo. Va un paso más allá en el versículo 3 y dice, está bien si quieres volver a la ley, eres un deudor. Está obligado a guardar toda la ley. Ahora, antes de ser salvo, fui un deudor. Estaba en bancarrota espiritualmente. Era como el tipo de esa parábola donde Jesús dijo que le debía a su amo 10 millones de dólares y no podía pagarlo. Yo estaba en bancarrota y usted también. Llegamos a Jesucristo y Él dijo, ¿sabe qué? En la cruz pagué todo esto. Me convertí en su fiador. Pagué todo por usted. Ahora confía en mí y le salvaré. Nosotros confiamos en Él y dejamos de ser deudores. Esto puede sorprenderle, pero quiero que usted sepa algo. Cuando se trata de su justicia ante Dios, usted no le debe nada a Dios. No le debe nada. Usted es tan justo ante Dios, igual como Jesucristo. Ahora, cuando se trata de nuestra vida diaria, eso es algo diferente. Todos tenemos áreas de crecimiento, de debilidad, de problemas que Dios quiere ayudarnos a resolver. Ahora, la ley no pagó su deuda. La ley le dijo que usted era un deudor. Así que cuando usted se pasa de la gracia a la ley, o regresa, ¿verdad? Usted llega a ser un deudor que tiene que cumplir con toda la ley. Me di cuenta de que algunos de mis contactos con legalistas que conozco, ellos no cumplen con toda la ley. Han seleccionado ciertas leyes dietéticas y ciertas leyes sabáticas. No cumplen con toda la ley, como dice la palabra. Vienen a mí y me dicen, oh, usted no puede ser muy espiritual a menos de que usted esté bajo la ley. Y yo digo, ¿cuál ley? Oh, la ley de Moisés. Y respondo, y cuando se apaga el fuego, lo enciende de nuevo en el día sábado. ¿Cuánto tiempo de viaje emprende usted en un día de reposo? Responden, oh, bueno, esas cosas no se aplican. Pero la ley no es una cafetería donde usted puede tomar su pequeña bandeja espiritual y decir, bueno, esto me parece bien, o esto no me gusta eso, me gusta esto, no me gusta aquello. Él dice, si usted va a someterse a la ley, usted debe someterse a toda la ley. Usted llega a ser un deudor de toda la ley. Pues supongamos que usted está conduciendo por una de las calles o avenidas de San Pedro Sula, evitando los baches, y se pasa por accidente por una señal de alto, ¿verdad? Había un señal tal vez por ahí, por la calle 7, ¿verdad? Usted está yendo del norte al sur y pasa por el alto en la calle 7, ¿verdad? ¿Alguna vez ha hecho esto? ¿Alguna vez pasó usted por una señal de alto? No tiene que confesar. Y muy pronto se ve esa hermosa luz azul de motocicleta detrás de usted y tal vez la sirena, ¿verdad? Y le detienen. Pero usted está preparado para el oficial. Él llegue a la ventanilla, ¿verdad? Y dice, muéstrame su licencia y su revisión. ¿Qué sucede, señor oficial? Usted pasó por una señal de alto.
Bueno, supongo que sí, señor oficial, pero no pasé un semáforo en rojo y no causé ningún accidente, ni causé la muerte de nadie. Y él dice, estamos muy agradecidos por eso, pero usted pasó por la señal de alto. Pues a nosotros nos gusta tomar la ley y ponerla en diferentes niveles. Esto es importante, esto no es importante. No maté a nadie, bueno, nos alegra que no lo hizo, pero aún sí quebrantó la ley. Hay un legislador, una ley y una obligación. La ley no es una cafetería. Entonces, si usted se mueve de la gracia a la ley, amigo mío, usted se convierte en un deudor. Usted pierde su riqueza espiritual. Esta es la razón por lo que los legalistas están tan descontentos. Por eso la gente que vive bajo la ley son tan miserables. No se basan en la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. Y amigo mío, cuando recurre a esa riqueza espiritual, usted no necesita las cosas de este mundo. Usted no necesita la religión. Usted tiene todo lo que necesita en Jesucristo. Lo que nos lleva ahora a los versículos 7 y 8. Aquí está el tercer cuadro, el corredor. Tenemos primero el prisionero, se pierde su libertad. Segundo, el deudor, se pierde su riqueza. Y número 3, el corredor, se pierde su progreso. Dice, vosotros corráis bien. Déjeme darle una traducción un poco más precisa. Corriste bien, ¿quién te interrumpió? Yo solía estar en las carreras cuando era más joven. Todos pueden reírse juntos si quieren. Pero tenía un entrenador de secundaria que de alguna manera pensó que iba a ser un gran corredor. Aprendió rápidamente que no fui bendecido con esa super habilidad. Pero aprendí esto: cuando usted corre en la carrera, le ponen en un carril y es mejor que se quede ahí en ese mismo carril. Si se sale de ese carril, se le penaliza. Ahora Pablo estaba escribiendo a las personas que habían visto las carreras de los Juegos Olímpicos. Esta gente estaba acostumbrada a esto. Dijo que estaban logrando progreso excelente, que estaban creciendo, estaban avanzando. Y luego alguien le interrumpió y le desvió. ¿Quién fue este? Los judaizantes. Llegaron corriendo al lado de ellos y les dijeron, oye, ¿ha leído esta revista? ¿Ha escuchado esta enseñanza? ¿O cree usted esto o aquello? O si no cree esto, usted no puede ser muy espiritual. Los sacaron en un desvío. ¿Alguna vez notó al leer Gálatas cómo funciona esto? Rástrelo conmigo rápidamente. Capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Significa siendo alejado en el proceso del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es un evangelio diferente, un evangelio falso. Ahora, la palabra quiere decir, alejado quiere decir siendo alejado. Estaban en el proceso de ser alejado de la verdad. Ahora bien, ¿cómo sucedió esto? Mire el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ojo, así es como llegan. Los habían embrujado. Capítulo 4, versículo 9. Observemos la secuencia aquí. Ha vuelto. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Entonces primero comenzó a alejarlos. El judaizante lo hizo, los fascinó, los embrujó, los volvió a poner bajo la ley. Mire el capítulo 5, versículo 1. Se enredaron otra vez en el yugo
de la esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahora en el versículo 7 de capítulo 5, se desviaron. Alguien salta frente a usted, es decir, le da una mala pasada. Es un proceso. Aquí hay un cristiano nuevo, quien ama al Señor, ha sido salvo por gracia y de repente aparece un legalista, un falso maestro. Estas personas nunca salen para ganar almas para Cristo, buscan conversos o personas ya salvas y tratan de ganarlos para su propia causa. Y vienen con sus revistas y su grabadora y dice: oh, está bien que seas salvo, es muy bueno, ¿verdad? Pero se necesita a Moisés, se necesita la ley, necesita el sábado, no coma cerdo, no haga esto, no haga aquello. Así es como usted va a ser más espiritual, usted va a crecer más en su vida cristiana y lo fascina o lo embruja, lo seduce, lo engaña y lo interrumpe y lo saca en un desvío en el que no puede avanzar adelante. Pues cuando se somete a la ley comienza a retroceder en lugar de avanzar, o por un tiempo parece que está progresando realmente, pero luego sucede algo y regresa para atrás. De hecho, Pablo deja en claro en Gálatas 4 que regresa a la niñez. Él dice: la ley era necesaria cuando era un niño, pero ahora que se ha madurado, eres un hijo adulto en Jesucristo. Ya no es niño, ya no se necesita esas cosas de la ley. Volver al legalismo significa volver a la inmadurez. Ahora, ¿cuál es la solución? Versículo 7. Obedece la verdad. Es fácil, obedece la verdad. No solo crea la verdad, no solo defiende la verdad, sino obedece la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Cuál es la verdad? No estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. ¿Cuál es la verdad? Nos hemos casado con Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Vivimos en la esfera de la gracia, no en la esfera de la ley. ¿Cuál es la verdad? Ya no somos bebés inmaduros que necesitan tutores. Somos hijos maduros adoptados que podemos vivir por la gracia de Dios. Esa es la verdad. Ahora obedézcala. Tenemos miedo de obedecer la verdad. Suena demasiado bien. Suena demasiado fácil. Cuando le enseña a un nuevo cristiano el hecho de que no está bajo la ley, está bajo la gracia, que Dios no está tratando con él sobre la base de la ley, sino sobre la base de la cruz de Cristo. Cuando le enseña que él tiene todo este espíritu, vida espiritual, riqueza disponible, cuando le enseña que se puede seguir moviéndose, corriendo la carrera hacia ese premio, dice: wow, no puedo creerlo, es demasiado bueno para ser verdad. Y así es demasiado bueno para ser verdad, pero es la verdad. Por lo tanto, dice Pablo, obedece la verdad. No obedezca a ningún hombre, no obedezca a algún libro, algún DVD, algún programa de televisión, algún grupo religioso. No deje que nadie se vuelva señor de su fe. Usted está relacionado con Jesucristo por gracia y fe. Deja que le madure, deja que le ayude a crecer y no deje que alguien le interrumpa, porque le desviará y perderá el final de la carrera. Y esto nos conduce al cuadro final. El prisionero era el primero, perdemos nuestra libertad. Segundo, el deudor, perdemos nuestra riqueza. Tercero, el corredor, perdemos nuestro progreso. Versículos 8 al 10, el panadero, perdemos nuestra influencia.
nuestra influencia espiritual. Habla de la levadura. Esta pequeña declaración en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa, se encuentra varias veces en la Biblia. ¿Sabe lo que es la levadura? Es masa constituida por ciertos hongos unicelulares capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Y en toda la Biblia, sin excepción, la levadura representa el mal. No conozco una sola excepción. A los judíos no se les permitía tener levadura con sus sacrificios, excepto el pan leudado que tenían en Pentecostés. Pero cuando se ofrecieron los sacrificios, no hubo levadura. La levadura es una imagen del mal. Durante la temporada de la Pascua, la levadura era quitada de la casa. Y si encontraban levadura en la casa quedaba inmunda. En el Nuevo Testamento la levadura es una imagen del mal también. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Habla de hipocresía. Guardaos también, dice, guardaos de la levadura de Herodes. Pablo escribe en 1 Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, desecha los viejos pecados en los que solías vivir cuando estaba bajo la condenación, cuando estaba espiritualmente perdido. La vieja levadura, aquí dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es un cuadro del pecado. Ahora aquí es usado como un cuadro de la doctrina pecaminosa, la falsa doctrina. ¿Cómo corrompe la falsa doctrina a una congregación? Le diré cómo. Alguien se acerca, pronuncia un discurso y dice que vamos a votar. O no, ninguna escuela se volvió liberal, ningún cristiano se equivocó al votar. La votación no es lo malo, es la falsa doctrina. Alguien viene con un pedacito de levadura, que significa la falsa doctrina, y lo presenta en una clase de escuela dominical, lo enseña desde el púlpito, lo mete en la música. Un cantante no tiene más derecho a cantar una mentira que un pastor tiene para predicar una mentira. Es por eso que ocasionalmente algunos que dirigen los himnos se pueden saltar intencionalmente una u otra estrofa del himnario mientras cantan un himno seleccionado. Tal vez vean que tal vez una estrofa enseña mala doctrina, y por eso todos tenemos que conocer la Biblia, conocer la doctrina, y para poder servir mejor a nuestro Señor y Salvador. Solo tiene que entrar un poco de levadura, y esa levadura comienza a crecer. Por eso el apóstol Pablo se compara la falsa doctrina con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Bueno, entra en secreto, no hace ningún ruido, solo entra en secreto. Eso es lo que sucedió en el capítulo 2. ¿Recuerda eso? Cuando Pablo estaba hablando de esa conferencia que tuvieron, versículo 4 del capítulo 2, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y así un poco de falsa doctrina como la levadura se entra. Ahora, ¿qué hace la levadura? Se crece. Tenía un profesor de biología en la escuela secundaria que era un espécimen interesante. Era una buena profesora, pero un poco excéntrica, y alguien le había dicho que la levadura de cerveza era buena para su salud, pero se olvidaron de decirle cuánto debía tomar, y tomó demasiado, y creció, y creció, y creció, y tuvo que estar fuera de la escuela por un par de días. Casi tuvieron que amarrarle.
una cuerda para evitar que flotara como un globo de aire caliente. La levadura crece. Ahora la falsa doctrina entra en la iglesia, comienza a crecer y cuando crece, envenena. A medida que la levadura fermenta, en realidad produce veneno. Cuando hornea el pan o pastel o las galletas, el calor los seca. Es por eso que no le hace ningún daño. Entonces entra en secreto, se propaga silenciosamente, envenena y se hincha. Mira cómo sube el pan. Se puede ver cómo se sube el pastel. Se hincha, ¿verdad? Se expande. Y la gente que vive bajo la ley está engreída. Siempre se jactan de cuántas oraciones han hecho y cuánto trabajo están haciendo. Las personas que viven bajo la gracia son constantemente humildes porque dicen que no lo hice yo, sino la gracia de Dios. Ustedes saben lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 9. Ustedes, los cristianos que se someten a la ley, se vuelven infectados y se infectan a otras personas. En lugar de tocar sus vidas por gracia y ser una bendición, en vez de levantarlos y animarlos, los toca con la ley y los infecta. ¿Sabe algo? Hay algunos cristianos que cuando está con ellos se siente que ha crecido espiritualmente. No es así. Hay algunos santos de Dios con los que podría pasar tiempo con ellos, solo tal vez 10 minutos, y cuando se va se siente que se ha crecido espiritualmente, se siente bien, se siente bendecido, se siente que ha entrado en usted un soplo de aire fresco, ha tenido una buena ducha espiritual. Hay otros cristianos que cuando está con ellos se siente como si le metieron a un ataúd y hay muerte, hay encierro y carga y usted dice, oh Dios, lléveselo. ¿Ha tenido esta experiencia alguna vez? Estoy seguro de que sí. El legalista siempre está celoso de la libertad de la persona que vive bajo la gracia. El cristiano que vive por gracia, cuando toca su vida, no está infectado, más bien está edificado, está animado. Es una limpieza y un crecimiento que es real y duradera. Un aire fresco de amor y de gracia. Y Pablo nos dice aquí, está bien si se mueve bajo la ley, eres el perdedor. Perderá su influencia espiritual y no podrá ayudar a las otras personas. Ahora, terminemos esta enseñanza con una nota positiva, no quiero ser negativo. Si vivimos bajo la gracia, ¿sabe lo que significa? Significa libertad. No somos prisioneros. Alabado sea el Señor. Tenemos una libertad en Jesucristo que nos ayuda a crecer. No es libertinaje, es libertad. Si vivimos bajo la gracia, tenemos riqueza. Oh hermanos, deberían leer Efesios, las libretas de las cuentas bancarias de Dios. Habla sobre las riquezas de su gracia y de su gloria. Son riquezas inescrutables, riquezas indescriptibles. Gracias a Dios por su don inefable. Si vivimos bajo la gracia, progresaremos, creceremos. En lugar de estar confinado, en lugar de ser desviado, y cuántos santos se desvían en la vida, en el camino de la vida. Hay un crecimiento, estamos avanzando hacia lo que Dios tiene para nosotros. Una de las mayores alegrías del ministerio para mí es ver a los jóvenes cristianos correr la carrera y descubrir lo que Dios va a hacer con ellos. Y cuando yo los miro, que Dios los está usando y están trayendo bendición a muchas personas, eso me alegra a mí, porque yo recuerdo
cuando yo empezaba a servir al Señor también. Es increíble, es una gran bendición solo para ver cómo encuentran la voluntad de Dios y cómo hacen la voluntad de Dios. Y cuando usted vive bajo la gracia, usted tiene una maravillosa influencia espiritual. Donde quiera que se vaya, puede compartir esa gracia. La gracia sale de sus labios, la gracia se muestra en su rostro. Puede notar la gracia en su apretón de manos. Existe esa experiencia de gracia libertadora, amorosa, estimulante, vibrante y maravillosa. Se puede tocar la vida de las otras personas. Algunos de ustedes han cometido el error de pensar que un cristiano es distinto a otro cristiano debido a su personalidad. ¿O no? Sí, tenemos diferentes personalidades, gracias a Dios por eso. Sería un mundo terriblemente aburrido si todos fuéramos iguales. Pero un cristiano se diferencia de otro, no por la personalidad, sino por la gracia. Hay algunos cristianos que simplemente por fe se han acercado a confiar en la gracia de Dios. Son libres en Cristo. No les preocupan las acusaciones de la gente, no piensan qué van a pensar la gente. No significa que no tienten deliberadamente las personas, sino que viven ante los ojos de Dios y viven sus vidas para agradar a Dios y recurren a la gracia de Dios. Y hay algo estimulante en ellos porque viven por gracia. No es la personalidad ni la educación, es la gracia. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia de Dios hago lo que hago. No es mi educación, no es mi personalidad. El secreto es la gracia de Dios. Es por eso que cantamos, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. No se somete a la ley. Será un gran perdedor si lo hace. Viva bajo la gracia y se le dará todo lo que Dios tiene para su vida. Todo lo que Jesús murió para darle. Pues inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Padre Celestial, le damos gracias hoy porque somos libres en Cristo y ricos en Cristo y que podemos progresar en Cristo y que podemos tener una hermosa influencia a través de Cristo. Por todo esto damos gracias, Señor. Ahora ayúdanos a tomarlo por fe. Ayúdanos a estar firmes en esta gracia que nos has dado. Ayúdanos, oh Señor, a no volvernos atrás para estar bajo la ley nuevamente. Ayúdanos a vivir por gracia, a vivir por fe, para la honra y la gloria de Jesucristo. Oro también por cualquier que esté escuchando hoy, que nunca haya sido salvo, que está bajo la esclavitud de la ley y del pecado. Oh Señor, que aquel responda al Salvador que murió por ellos. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues si alguno escuchando mi voz esta mañana tiene dudas de dónde pasará la eternidad, le invito a orar conmigo esta oración y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Solo repite esta oración con fe en su corazón para Cristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha orado esta oración, queremos escuchar de usted. Queremos orar
por usted y mandarle material para que pueda crecer en su vida cristiana. Y queremos escuchar y regocijar en lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios les bendiga.